Hola a todos, esta parte del tema de redes neuronales se va a orientar únicamente a explicar las fases por las que puede pasar una red neuronal, independiente de la arquitectura e independiente del mecanismo que se utilice. Estamos hablando de redes de aprendizaje supervisado, donde yo puedo ir controlando cómo se va dando el aprendizaje, saber qué tan bueno son las decisiones que se han tomado y qué tan bueno está funcionando el algoritmo. Entonces las redes neuronales tienen dos fases que se pueden diferenciar claramente. La primera es lo que se llama fase de aprendizaje o de entrenamiento. Es la fase que tiene como objetivo tratar de buscar a través de los mecanismos que se hayan adoptado conseguir aquellos pesos que minimicen el error. Recuerden ustedes que la idea es que la red neuronal pueda reflejar el comportamiento a través de los datos que han ingresado del modelo que subyace bajo estos datos. La red neuronal tiene como objetivo generar ese modelo, y ese modelo va a ser tan bueno en la medida en que se adecue, se fije a la información que representa los datos y que reflejan el modelo. Pero vamos entonces a ver algunos elementos asociados con esto. Entonces lo primero que yo debo hacer para garantizar que la red neuronal tenga algún uso, algún objetivo, es pasar por el proceso de entrenamiento. E insisto que ese proceso de entrenamiento busca conseguir los pesos que minimicen el error. Pero luego de que yo ya he hecho todo ese proceso, que no tiene, digamos, excepto la labor pues ingenieril asociada con él, no tiene ninguna importancia para el usuario final, porque el usuario final lo que quiere es ver la red neuronal para qué sirve. Y esto va a tener sentido cuando la red neuronal pasa a la fase de producción. La fase de producción es donde ya el proceso de entrenamiento ha terminado, donde se han conseguido aquellos pesos que minimizan el error, y lo que yo voy a intentar es que los usuarios la usen para cumplir las tareas para las cuales fue diseñada. Entonces, dado que una de las características de las redes neuronales es su capacidad de aprender, ese proceso de aprendizaje lo va a hacer a partir de los algoritmos que permitan hacer ese entrenamiento, buscando, como decía, conseguir los pesos que minimicen el error. Entonces, en esta fase de entrenamiento, lo que vamos a utilizar a través de alguna de las estrategias es ir modificando los pesos que permitan que el error, generalmente el promedio que tiene que ver con el error de cada uno de los patrones, finalmente baje hacia unos niveles con una tolerancia que quien está diseñando el sistema debe permitir. Un elemento importante es que yo no hago un entrenamiento por patrones. La idea es que yo entro los patrones de entrenamiento con todos sus valores de X y Y el sistema a partir del proceso de entrenamiento va a tratar de ir consiguiendo los pesos que minimicen en general el error de todo el sistema, para que cuando yo considere que se puede detener el proceso de entrenamiento, ya considere que la red está lista para ser utilizada. Siempre entonces, en todos los mecanismos, ya vimos que ahí para el caso de las redes simples existe la regla delta. Es una regla muy sencilla que lo que hace es que evalúa a partir de la derivada de la función de activación cuáles son los movimientos hacia donde tienen que dar los valores de los pesos para que ese error vaya bajando. Entonces recoge el error de la salida y a partir de esa derivada, con una constante de aprendizaje eta, pues entonces va modificando los pesos a partir del valor previo que tenemos de los pesos. Pero hay varias estrategias diferentes. Bueno, pero entonces, ¿por qué es tan importante ver cómo se está haciendo el proceso de entrenamiento? Porque cuando yo estoy entrenando, yo tengo los datos con los que voy a hacer el entrenamiento, lo que se llama los patrones de entrenamiento, que son los que me entregan ahí. Si yo hiciera mal el entrenamiento, pues voy a entrar en situaciones que son poco agradables para el uso de la red neuronal, ¿cierto? ¿Qué puede suceder? Que encuentre que el entrenamiento sea tan malo que finalmente el modelo que estaría reflejado como en la lineecita punteada no logra reflejar el sistema real, ¿cierto? Miren que no se parece a nada, se aleja mucho de todos los valores, algunos son cercanos, pero en general no permite reflejar eso. Yo quiero insistir en una cosa, y es que los datos, dado que es lo que nosotros tenemos del sistema, los datos están reflejando el sistema real.
¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando yo estoy modelando el sistema, que lo hago a través de la red neuronal, estoy tratando de, a partir de los datos, ir ajustando los pesos de la red neuronal para que modele el sistema, el sistema que está reflejado por esos datos. Entonces acá estos datos y la red neuronal en esta línea apuntada se ve que no están logrando modelarse. Ahí es lo que llamamos el subajuste y generalmente implica hacer un entrenamiento nuevo o hacer algunas modificaciones o en la arquitectura o en las funciones que se están utilizando. Pero puede suceder que tengamos un ajuste que se denomina sobreajuste o el overfitting y que es tan malo como el anterior, ¿cierto? Lo que acá está sucediendo es que si ustedes ven la línea o la curva mejor que representa a la red neuronal, ven que efectivamente la red neuronal hizo una tarea muy grande y es que logró separar todos los datos. Las bolitas azules de las crucecitas rojas, todas están en el lado que es. Pero se nota entonces que se le pegó exactamente a los datos y esa forma de pegarse se puede considerar como un sobreajuste. ¿Cuál es el problema con el sobreajuste? Que cuando yo modelo el sistema tan ajustado a los datos, cuando yo encuentro un nuevo dato, cuando me entregan un nuevo dato, es muy probable que esta línea ya no sea capaz de determinar a qué tipo de comportamiento se refiere ese nuevo dato. Porque él aprendió los datos que tenía con los que hizo el entrenamiento y no se puede hacer. Ese es el fenómeno que se llama overfitting o sobreajuste y que es uno de los riesgos grandes de la red neuronal. ¿Qué es lo que uno esperaría realmente? Que el sistema de la red neuronal sea capaz de hacer un modelo que así no se ajuste tan perfectamente a los datos, si logre reflejar como el comportamiento de los datos, entendiendo que hay algunos que tal vez por ese comportamiento que tienen o porque se han salido de ese comportamiento, pues no se pueden reflejar. Esos son los errores que habría que manejar y son los errores que uno se carga cuando toma la decisión de hacer estos elementos. Pero digamos que es una curva mucho más suave, es un comportamiento mucho más suave y es un modelo que se ajusta más al comportamiento del sistema que está reflejado en los datos. No se ajusta a los datos, se ajusta al comportamiento del sistema. Es un elemento importante y es el que uno quisiera ahí. En el otro caso tenemos un error cero, pero que es un error que se generó a partir de un ajuste excesivo a los datos que se tenían. ¿De acuerdo? Si yo entrara un dato más por acá, por ejemplo, entrara por acá una X, finalmente entonces tendría que hacer otra curva para sacar la X del valor de los azules. Eso no estaría bien. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar esta situación, lo que se requiere es que cuando yo vaya a hacer el entrenamiento, que es la consecución de los pesos sinápticos que minimizan el error, pueda utilizar los datos que poseo, que se llaman datos o patrones de entrenamiento, en dos bloques. Uno que son los de entrenamiento y uno los de prueba. ¿Para qué esto? ¿Y por qué esto es importante? Porque resulta que si yo no tengo datos contra qué comparar el entrenamiento, entonces finalmente no voy a tener posibilidad de comparar contra nada. Si yo uso todos los datos que tengo y esos datos los meto en el entrenamiento y me sucede lo que mostré ahora del overfitting, cuando yo dé por entrenado el modelo no puedo saber nada más, no sé si realmente ese modelo reflejó el sistema o solamente se le pegó a los datos. Cuando yo hago el entrenamiento y el entrenamiento no utilizo todos los datos que tengo para el entrenamiento, sino que dejo unos para probar el entrenamiento, entonces cuando he terminado y he conseguido los pesos que considero me permiten tener un error que yo pueda soportar, entonces lo que hago es que ingreso los datos de prueba, o sea, que no los utilice en el entrenamiento y verifico cuál es el resultado que me darían cuando utilizo con los pesos que ya son los pesos que yo he dicho que he adoptado para minimizar el error. Vuelvo y no entreno, sino que alimento la red con los valores de los patrones y verifico cuál es el error que se genera por estos patrones. Si el error es muy alto, quiere decir que el sistema no ha sido modelado con la red neuronal y que los datos efectivamente fueron los que generaron ese modelo, pero no el comportamiento del sistema. Entonces debo volver a entrenar, debo volver a ingresar los datos
los datos de entrenamiento y vuelvo y hago el proceso. Algunos autores dicen que incluso deberían haber como 3 bloquecitos. Yo tengo el conjunto de datos, lo que normalmente hacemos es que los dividimos en datos de entrenamiento y datos de prueba. Algunos dicen que deberíamos tener datos de entrenamiento, de validación y después de prueba, para ir mejorando el modelo. Pero mínimo nosotros deberíamos trabajar hacia esta segunda estrategia. Esta segunda estrategia es dividir entre entrenamiento. Entonces, ¿cómo divido esto? Pues cuando estoy trabajando con herramientas, las herramientas hacen esa tarea, ¿cierto? Cuando utilizo alguna función o alguna librería, ellos si tienen una función para hacer el entrenamiento, generalmente me permiten que parte entrenamiento de eso. Pero hay varias estrategias, pero si yo lo fuera a trabajar en forma manual o quisiera controlar el proceso, lo que uno podría hacer era entonces dividir los datos totales en, digamos, más o menos 80% de entrenamiento y 20% de datos para la prueba. ¿De acuerdo? Si se van a utilizar estos dos, entonces podría ser 80-10-10, que es más o menos lo que algunos autores plantean. Entonces quiero insistir fundamentalmente en cómo es que funcionan estos elementos. Es que cuando yo determino finalmente que la red está bien entrenada es porque la voy a entrar a producción. Si la red no está bien entrenada y yo lo puedo verificar porque los datos de prueba me muestran que con esos datos que no fueron utilizados en el entrenamiento el error es muy grande, tengo que seguir entrenando. Y luego ya puedo pasar a la fase de producción-operación, o sea, cuando he hecho la prueba de que el modelo efectivamente representa el sistema y no los datos, entonces entro a la fase de producción. Y la fase de producción o de operación lo que me permite es que yo le ingrese al sistema instancias no vistas, quiere decir que son instancias de los cuales yo no utilicé ni en el entrenamiento ni en la prueba y que no tienen el valor de Y, solamente tienen los valores de X y la red me tiene que entregar el valor de Y, que es el que estoy buscando, el valor de una Y o de un arreglo de Y dependiendo de la estructura de la red neuronal. Pensemos en este caso que he comentado en algunas ocasiones, si es que yo logré conseguir los pesos 3, 1 y 1 que hicieron que la red finalmente tuviera un error de 0. En todos los patrones se consiguió 0, por lo tanto el promedio es 0. Quiere decir que está una red absolutamente bien entrenada. Pensemos en que acá hubo una fase de entrenamiento y una fase de prueba y finalmente estos son los pesos que permitieron llegar a hacer estos resultados, ¿cierto? Bueno, entonces cuando yo voy a ingresar al sistema y ya lo tengo en producción, entonces yo podría hacer algo como eso. Yo tengo el sistema y al sistema le voy a meter valores, ¿cierto? Yo le meto valor 2, 4, 7 y la red me va a decir que la salida es 7. Miren que yo no tengo el valor deseado de la red porque no sé cuánto es el valor de Y, solamente tengo valores de X. Piensen que esto es un fenómeno que permite calcular cuál sería el mejor valor de una salida en un proceso cualquiera, en un proceso de manufactura, por ejemplo. Y yo tengo 3 variables con las cuales yo pude modelar el sistema y ahorita quiero saber qué pasaría si yo entro otros valores a esas entradas, cuál sería el valor que debería tener en la salida. Entonces puedo tener cualquier valor, o sea, no importa el límite, ¿cierto? Y él me va a decir que si yo tengo 23 en X1, 56 en X2, y 12 en X3, el valor de Y es 37. ¿Con qué probabilidad? Como me dio un error de 0, pues diría que con un 100% de probabilidad, entendiendo que el sistema realmente haya sido completamente modelado. Eso es lo que pasa a la fase de producción. Si yo no hago la fase de entrenamiento bien y entreno con todos los datos, cuando yo vaya a obtener este resultado, que es el resultado en producción, yo no sé ese resultado qué tan bueno es, porque yo solo sé que para los datos que tenía era muy bueno, pero como no probé, entonces no sé si efectivamente para los datos era muy bueno o realmente la red modeló todo el sistema. Y aquí quedaríamos entonces con esa discusión. Con esto queda terminado este punto, entender entonces fase de entrenamiento como unas dos fases, entrenamiento con los datos de entrenamiento y después entrenar con los datos de prueba para verificar que el error que se refleja es de la misma escala que el error que conseguí en el entrenamiento y entonces poder entrar la red a la fase de producción.